Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas y Ideología. En esta ocasión les traemos una revisión de la película Mufasa, que es una precuela de la ya famosísima, aclamada por muchas décadas, El Rey León. Se trata de una reedición de live action, se llama, que en realidad es digitalmente reproducida, pero sin duda parece bastante real. Y bueno, como es una película más de Disney, y ustedes saben que a nosotros nos encanta criticar las películas de infantiles, aunque en este caso tenemos serias dudas de que el público dirigido sean los infantes. Pero bueno, sin nada más que decir, recordarles que no vamos a criticar qué tan bien está hecha la película. No somos cineastas ni nos interesa hacerlo. Pero lo que nos vamos a enfocar son las ideas que transmite la película y qué nos dice su éxito en una época como la nuestra. Entonces, sin más, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué me puedes decir de la película? Adelanto de una vez que va a haber spoilers. Yo no me voy a fijar porque la película trata de jugar sobre todo con un personaje en particular. ¿De quién será? ¿Quién será? Yo lo sabía al minuto, seguramente como todos, pero yo le voy a llamar Scar. Es decir, Taka es Scar y me vale. Entonces, si no la vieron, ya les dije, felicidades. Como ya indicó Balam, la película llamada Mufasa es la precuela del famosísimo Rey León del 94, la película más exitosa en la historia de Disney, y nos contesta preguntas que nadie hizo sobre los orígenes del rey Mufasa. O también sobre por qué Scar se llama Scar, una pregunta que nadie nunca se hizo, pero Disney dice, ahí te va la respuesta. Y bueno, la trama se centra, como no podría ser de otra manera, en la juventud de Mufasa, quien por un, digamos, accidente de naturaleza, es separado de su mamá y su papá y luego adquiere una especie de refugio en la sabana africana, en la manada de su hermano adoptivo Scar. Y luego nos desarrollan a través de una trama poco compleja, es decir, que ni siquiera en eso Disney es capaz de recrear un poco la magia de las películas animadas. Y creo que en gran parte tiene que ver con la estética de este look que parece más documental de animales que una película de Disney. Porque a mí me ha pasado que estoy viendo la película y de repente me asusto que el león está hablando, porque parece que estoy más bien viendo, no sé, National Geographic o algo así. Y no creo que eso sea un logro, sino más me parece un síntoma de decadencia. Bueno, para acabar con la trama, que no es muy compleja, se explora la relación entre los dos hermanos, el vínculo que desarrolla con los otros amigos, con Zazu, con Timón y Pumba, y sus primeros pasos que luego justifican por qué él merece, entre comillas, ahorita vamos a hablar de eso, convertirse en rey de la sabana. La película también aborda su encuentro con Sarabi, que se convierte en reina, su ascenso al trono, y, digamos, los desafíos que se nos muestran en esta cinta, en los que se nos deja claro, se nos quiere dejar claro que él es el más valiente, el más sabio, el más desinteresado, el que se sacrifica por los demás, y por eso, pues, él es básicamente el rey filósofo de esa tierra. Entonces, digamos, nos quieren dejar claro, creo que esa es la intención que diría alguien de la empresa de Disney, es que nos dan lecciones valiosas, entre comillas, sobre el sentido de responsabilidad, el sacrificio y la verdadera naturaleza del liderazgo. Pero bueno, aquí no me importa mucho la trama, a menos que tú me corrijas, sino que yo quisiera dar un paso para atrás y comenzar con una cita, más bien con un parafraseo de Sergei Eisenstein, que fue un director histórico soviético que tiene un libro llamado Disney, que él escribió sobre el creador de Disney, Walt Disney, porque le gustaban mucho las películas. Y entonces él escribe en ese libro pensando por qué le gustan tanto esas películas, de Mickey Mouse sobre todo, que eran muy rústicas todavía comparado con las de hoy. Pero él dice, me gustan tanto las películas de animación porque las obras de Disney me parecen como una gota de alegría, como un momento de alivio, un fugaz roce de labios en ese infierno de agobio social, injusticia y tormento en el que el círculo de sus espectadores estadounidenses están tan irremediablemente encerrados. Y esta cita me gustó porque creo que contesta hasta la fecha mucha de la fascinación por las películas de Disney, que son es más complejo que eso, pero en un inicio una válvula de escape
momentánea, y dura nada más 1 o 2 horas, a veces un poco más, de esta realidad tan dura, tan agobiante para, sobre todo en ese entonces, el pueblo gringo, pero yo diría que hoy se expandió pues, en gran parte del globo, y por eso, digamos, van todavía en esa fábrica de sueños para por lo menos durante 2 horas no vivir en esa malaise, como diría Löwenthal, en ese malestar que casi todo mundo siente. O sea, creo que eso fue una explicación de hace casi 100 años, pero me parece que en un inicio todavía explica de por qué tienen tanto éxito las películas y por qué tanta gente llora. Y como ya dijo Balam, gente adulta. Aquí no hablamos de niños, sino principalmente gente adulta ama las películas de Disney, y tiene que ver, por lo menos en parte, con esta cita, yo creo. Tienes toda la razón. Creo que incluso esta parte, digamos, de cómo al momento de que Disney los transforma en películas y los masifica, también destruye el vínculo que existía, por ejemplo, entre los cuentos originales y los lugares de donde nacieron. O sea, como esa narrativa inicial que incluso en muchos casos es una narrativa violenta. O sea, la de los cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, llega a ser verdaderamente violento, pero porque también es un reflejo del producto de su época. En este caso, más bien nos encontramos a lo que Benjamin decía que ocurre cuando a una obra de arte se le quita, digamos, el aura porque se reproduce industrialmente. Entonces, digamos, como la historia busca hacer el mismo efecto en todos lados y deja realmente de tener este carácter como sagrado, si lo quieres ver. Entonces, como lo decías, Disney, y eso es algo constante, nos regresa a un mundo idealizado en el que no existen los conflictos, que se opone, digamos, a una realidad bastante cruda. Y bueno, en este caso nos encontramos además con un reino animal, que los reinos son casi siempre, bueno, caray, el lugar de Disney es así, ¿no? Son la maravilla o la fantasía, por lo menos, de su creador y de quienes lo han seguido. Y entonces, en este caso, como no podía ser distinto, nos encontramos con un reino animal donde cada uno tiene una jerarquía que no es impuesta por nadie en particular, sino que se corresponde inmediatamente con un orden natural. El cómo deben ser las cosas es impuesto por la naturaleza. Se trata del equilibrio. Y básicamente, desde ese punto de vista, cualquier ofensa o cualquier acción que atente contra una jerarquía previamente impuesta es, en principio, violenta, antinatural, básicamente es eso, ¿no? De anormal, por así decirlo. Y bueno, como ocurre muchas veces, en los cuentos, los animales en realidad se corresponden con personas. Y no solo con personas, sino además con ciertos estatus o clases de la sociedad particular, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que en la película el pájaro o el ave que los está acompañando constantemente, jamás en su vida, nunca ni él ni toda su progenie van a poder siquiera soñar con llegar a ser reyes. Por una incapacidad en principio física, pero además natural. No hacerlo atentaría contra un orden o un equilibrio natural. Y eso, digamos, se repite en todas las películas. Y de alguna manera, el intento o la historia de recuperación, tanto en este como en el libro de la selva, no, en el libro de la selva no, en El Rey León, perdóname. Tanto en este como en El Rey León, el punto es recuperar ese equilibrio principal, ¿no? Que es roto en un principio. Entonces, en el caso de Mufasa es prácticamente lo mismo. Y nada más termino con esta frase del propio Mufasa al inicio de la película que dice: este reino que compartimos es el sueño de mi padre. Hay que continuarlo y enaltecer el ritmo de la vida. Y eso a mí me sonó a veces a cuando te dicen hay que vibrar alto y estar como en armonía con las ondas del mundo. No sé por qué me suena mucho a esa narrativa. A esa jerga del coaching. A esa jerga, sí. Sí. Lo que se crea en El Rey León, y voy a hablar de la trama en general, o sea, voy a mezclar asuntos de la trama original con esta precuela porque me parece que es una historia. Y la imagen ideológica que se crea en estas películas, yo creo que nada más se entiende en completud si es conectada con las dos películas. Y de hecho también hay parte del Rey León 2 y 3, que básicamente es lo mismo, pero nada más ya con los hijos de Simba, con Nala, me parece que es su esposa reina, pero se repite básicamente lo mismo. Como dices, lo que hay que salvar siempre es el orden que existe. Y el orden siempre no es la democracia, un parlamento, todos participan, sino es la sociedad en la que el poder se hereda, es decir, por sangre,
y donde unos mandan sobre otros, y eso es algo además naturalmente dado. Por lo tanto, no se debe de cambiar. Y si se trata de cambiar, cualquiera que intenta cuestionar es puesto como fascista, básicamente, así como un peligro oscuro que afecta a todos los demás. Perdón, y por eso se ponen, digamos, como los personajes como animales, ¿no? Porque en la naturaleza, supuestamente, no, esa jerarquía existe y ningún animal la pone en duda, pero no la pone en duda por otras razones, que ahorita quizás trataremos. Y se supone que los humanos, que eso a muchos les va a enojar, somos seres de cultura, que justamente nos podemos escapar de un orden que supuestamente está dado. Por eso se habla de progreso, avance, por eso hay el feminismo, por eso hay el estado de bienestar, o sea, todo eso, por eso hay electricidad, para que no cuando se vaya el sol nos tenemos que ir a dormir. Pachamamescos me tienen hasta la madre. Yo no quiero vivir al ritmo de la madre tierra. No, no quiero. O hasta cosas que son así específicas para dar como ejemplos. A lo que me refiero es, Simba conoce a su futura esposa a una edad muy temprana. Eso en la vida real se llamaría matrimonio concertado, arreglado. Y creo que nadie diría que eso es algo positivo, que hay que festejar. Y qué bueno que ese es el orden. La canción de la película original de Elton John, la de Can You Feel the Love Tonight, hay que recordar que casi siempre las canciones de Disney me parece que son más honestas que la trama misma, porque ahí vemos una supuesta acción de enamoramiento entre Nala y Simba, pero lo que en realidad estamos viendo es la reproducción, la procreación para preservar el núcleo de la familia real de la sábana, que luego reina además. Al mismo tiempo, de la misma forma, se naturaliza el núcleo familiar, que por supuesto también es únicamente una construcción histórica. No es algo naturalmente dado. En el reino animal, como dijo Balam, no hay núcleo familiar. Sino hay muchas especies donde las propias madres o padres se comen a sus hijos o sacrifican la mitad para que los otros vivan, o lo que ustedes quieren, bestialidades, diríamos, en el mundo de los humanos. Pero, hablando también de la película original, hay un contramundo que Disney también antes nos daba por lo menos eso, que es cuando Simba conoce a Timón y Pumba. Porque estos divertidos compañeros son diferentes, porque ellos no están sujetos a ninguna jerarquía. Tampoco les causa como simpatía eso del círculo de la vida, que comer y ser comidos, sino en realidad ellos se alimentan de insectos, viven al día. Y por supuesto la canción de Hakuna Matata, uno de los éxitos de la cultura pop impresionante, es decir, que simplemente pretenden difundir el buen humor y no encaja con ese orden naturalmente dado por el Rey León. Y me parece que en las películas antes en Disney de los 80s, 90s, o hace quizás hasta todavía 15 años, había, digamos, esos momentos en los que se abrían pequeñas utopías dentro del mundo de la película. O, ¿sabes cómo le llamaría yo? Uh-huh. Lugares verdaderamente infantiles, donde las cosas pueden cambiar, donde no hay un orden, donde hay libertad para la creatividad, donde no todo está dado, es decir, donde las cosas pueden ser diferentes. Incluso nada más en el imaginario de los niños o niñas que están viendo. Pero digamos, se les da esa posibilidad de imaginarse cosas. Y no se habla ya de un orden, y entre mejor te adaptas al orden, mejor le va a todos. Es decir, que se podría decir que en la película original, para mí quedan restos de anarquismo, hedonismo, si quieres hasta nihilismo. Timón y Pumba representan para mí el reino de la libertad, pero luego lo trágico es que dejan este reino de la libertad para convertirse de manera cruel en guardias de seguridad de Simba, en soldados del hijo del rey, del príncipe. Y eso sí me parece trágico. Es decir, como dices, y con eso ya te doy la palabra, en realidad no estamos ante películas infantiles, sino que estas películas de Disney, y esta me parece ahí el ejemplar más brutal en este sentido, nos pretenden preparar para la realidad muy dura que nos va a tocar cuando nos convertimos en gente adulta en el mercado de trabajo. Por lo tanto, y hago una cita de Adorno y Horkheimer, que ellos escriben en La industria cultural, que esta no es en absoluto una huida de la realidad, sino más bien es una huida del último pensamiento de resistencia. De hecho, lo que debemos de aprender es aceptar lo que existe y adaptarnos. Y me parece que el mensaje en el fondo siempre es ese, salvar lo que existe, lo cual implícitamente es que te adaptes a lo que hay.
Y que de alguna manera, como tú lo acabas de decir, es una especie de barbarie en realidad. O sea, totalmente no es posible oponerse a ello, ¿no? Es la ley de la selva. Sí, o sea, Totalmente, o sea, en realidad la crudeza, digamos, de las sociedades de los leones, por ejemplo, que establecen es un león con solamente uno, controla un territorio limitado porque busca la exclusividad de la comida y el apareamiento. Entonces, cuando invade otro macho, normalmente lo que hace es mata o se come a los cachorros y se aparea con las hembras. O sea, es la violencia absoluta. Y digamos, en algún momento de nuestra historia nosotros también estuvimos atados de ella. Es más, por el 99% de la historia que evolucionamos como seres humanos, hemos estado atados a esa historia, ¿no? Solamente para recordar algo que pensaba. Se sabe hoy en día, por ejemplo, que los indoeuropeos, los que tenían, digamos, como cierta tecnología avanzada respecto de los que tenían la agricultura, que diríamos hoy en día eso marca la civilización, pero los indoeuropeos que invadieron, digamos, diversas regiones, por ejemplo, en España, en 2 generaciones sustituyeron a toda la comunidad de hombres. No a las mujeres, solamente a los hombres. Entonces, eso es evidencia, digamos, genética de que grupos llegaron, mataron a los hombres, se quedaron con las mujeres. Eso es el Rey León en la vida real. Eso pasó innumerables ocasiones en la historia de la humanidad. Y justamente la civilización moderna es un intento de poner freno a ese mundo realmente hostil, que no se puede, digamos que viene del orden natural. Entonces, yo creo que eso se observa, digamos, y me daba risa cuando lo veía en la película, cuando, sobre todo en la primera película, en la del Rey León, cuando Simba le pregunta a Mufasa, ¿y qué pasa, digamos, cuál es el deber del rey? Y entonces Mufasa le dice, tenemos que proteger todo lo que hay aquí. Un verdadero rey busca qué puede ofrecer y no solo quitarle a otros. Es lo que dice, digamos. Como tú decías, el rey filósofo, que es bueno. Y entonces una pregunta muy sincera de Simba. ¿Pero no nos comemos a los antílopes? Dice, claro. Eso no es mucha protección, ¿no? Y viene la respuesta ideológica. Pero es que nuestros cuerpos después de que morimos se vuelven pasto y también se los comen. Entonces, a mí me recordó mucho así como, pero los pobres no les queda nada. Bueno, pero nosotros gastamos y de alguna manera el dinero llega hasta abajo, se derrocha, ¿no? Sí, es completamente, digamos, pues, enseña, digamos, sin duda a ser dócil ante esto. Y justo esa idea es la que más creo que pulula en el imaginario común, la del círculo de la vida. Que todos somos parte de un gran círculo de la vida. Y en el fondo a mí me parece que es la semilla fascista de ese tipo de películas, pero que la gente no se da cuenta del potencial autoritario inmanente a ese tipo de ideas. Y me parece que esa parte esotérica se entiende un poco mejor si tematizo brevemente un libro muy influyente en Hollywood en general, en muchas películas, entre otras en la serie de Star Wars, que se llama El héroe de 1000 formas de Joseph Campbell, que es un libro sobre los mitos, pero sobre todo sobre cómo se han transmitido los mitos y cómo han cambiado a través del tiempo. Y con respecto al presente, Campbell se quejaba de que ya estábamos en tiempos poco míticos, no muy míticos, es decir, ilustrados, que cada vez hay más la ideología del individualismo, que ya no hay un significado global, universal del universo. Es decir, que el individuo, su idea, es un error. Él se hace la pregunta entonces, ¿qué es un héroe hoy? ¿Cómo podemos volver a crear figuras heroicas? Y luego dice que se trata de devolver a la luz la Atlántida perdida del alma indivisa. Y eso es lo que experimentamos en El Rey León, porque al aceptar plenamente el papel del padre y la ley del padre, el hacerse completamente uno en él y al mismo tiempo convertirse en un hombre a través de la iniciación sexual, y eso lo vemos en la película, Simba es retratado como un yo cerrado, completo. Pero ya sabemos a través de la ilustración y por el psicoanálisis de Freud que no puede existir un yo completo, cerrado y sobre todo indiviso, a lo que aspira Campbell. Porque en principio, como dice Freud, no mandamos en nuestra propia casa. Es decir, haber roto el mito del individuo y su psique orgánica, que es un todo, me parece uno de los aportes más importantes de Freud, que se niega
en películas ideológicamente cargados como en El Rey León. Y que sí aparece, por ejemplo, en Nosferatu, en la inicial de Nosferatu, que como decíamos en el episodio pasado, trataba justamente de cómo las personas pueden ser de alguna manera dominadas, movilizadas sin que ellas mismas lo sepan, ¿no? Y en este caso es lo contrario. O sea, en eso tú eres dominado por más bien una especie de orden histórico, es decir, que no tiene posibilidad de modificarse socialmente por arquetipos y sobre todo por tu línea de sangre. Que si naces en la línea de sangre real, bueno, entonces eres rey. ¿Por qué? Porque tu padre es rey. Y si no, pues no, porque tu padre no es rey. Y estamos otra vez en una sociedad feudal, o hasta peor que eso, que creo que nadie en su sano juicio, incluso esos pachamamescos, esotéricos, dirían que eso era un orden al que queremos regresar. Y sobre todo si se piensa desde el feminismo y el papel que tienen las leonas en las películas de pasividad absoluta, ¿por qué no leo o veo críticas? Por lo menos en ese sentido, pero tampoco hay. Es decir, de lo que se trata, como ya dijimos una y otra vez, pero me parece que es la idea más importante, presentar las condiciones sociales como naturales y cualquier cambio en estas condiciones como antinatural y por ende peligroso. Es decir, con este tipo de argumentaciones, como también ya dijimos, para mí lo más peligroso es que puede justificar todo. Me parece curioso que en el 94 la canción del Círculo de la Vida fue compuesta por Elton John. Y él mete una variación que revela, me parece, algo un poco más honesto sobre la idea del Círculo de la Vida, porque dice que algunos dicen, cito de la canción, algunos dicen come y ser comido. Otros dicen vive y deja vivir. Yo le preguntaría a Elton John, entonces, ¿cuál es entonces? Porque las dos no pueden ir juntos. O sea, es el mundo de que algunos comen y otros son comidos, o es el mundo de que vive y deja vivir. Pero ahí combina una contradicción que para mí no se puede sostener, excepto bajo, yo diría, la unión cargada esotéricamente con lo que acabas de decir. No, es que sí, porque todos somos tierra y cosmos, al fin de cuentas. Y todos somos polvo de estrellas. Bueno, va. Pero con eso entonces, y ahí está lo peligroso, y con eso ya te doy la palabra, puedes justificar incluso crímenes como el Holocausto o cualquier tipo de genocidio. ¿Por qué? Pues ¿qué pasa entonces? No, pues todos somos tierra y cosmos. Y ahí puedes, digamos, caer para mí en justificaciones que nos parecen con razón muy obscenas. Sin duda, pues yo nada más tengo dos puntos más que quisiera resaltar. Uno es, lo acabas de decir muy bien, el énfasis en la sangre me parece sinceramente aterrador, o sea, me da miedo. Porque en otras películas, según yo, ya están por lo menos recapacitando y diciendo, caray, sí, eso ya es muy fascista, ¿no? Pero estos sí no tuvieron ningún... Incluso lo mencionas, no es que tú no tienes sangre real, es que sí es lo tengo que te iba a sangre. decir, o sea, y la historia inicia con la historia de un león que no tenía ni una gota de sangre real cuando nació. ¡Hijo! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y luego, un poco más adelante, dice, el rey Obansi dice, no nos aliamos con forasteros, la sangre es el vínculo que importa. ¡Wow! O sea, y nunca hay una crítica real a esas ideas. No. Prácticamente las podría decir la extrema derecha y contra los migrantes, ¿no? Entonces, verdaderamente me impresiona que ya este Disney, por lo menos que nos encontramos comparado con el del 94, mucho más a la derecha. O sea, sí es mucho más comprometido con esas ideas. Muy... A mí me da miedo, pero... Ya la segunda idea es que también la imposibilidad de la resolución política, ¿no? Sobre todo, digamos, en la primera película, en El Rey León, me parece a mí que la figura de Scar, como tú lo acababas de decir, como villano se corresponde dialécticamente con la de Mufasa como héroe. Es decir, tiene que existir un villano absoluto que no puede ser, digamos, interpelado políticamente, sino que solamente puede ser exiliado. Esa es la única, digamos, solución que se le da. Y que realmente, digamos, la molestia de Scar es también, digamos, la molestia de los actores que no pueden participar políticamente, ¿no? De las partes de la sociedad que no se pueden integrar políticamente porque no comparten las mismas ideas o no comparten la misma sangre, ¿no? Cuando en realidad justamente es la exclusión de Scar la que después hace que Scar se radicalice, por así decirlo, de alguna manera. Y que eso ocurre muchas veces en los panoramas políticos, que la exclusión de partes políticas importantes lo que deviene es más bien radicalización de las posiciones. Y nada más, me parece a mí que esta observación que hace cuando Simba en la primera película se le acerca y le dice a Scar, un león ya grande, que además fue hermano del rey, que alguna vez quiso ser rey, y Simba llega y le dice, pues ¿sabes qué?
cuando sea grande te voy a poder dar órdenes, ¿no? Un cachorro te va a poder dar órdenes. Y dice, qué absurdo, ¿no? Y es que ese sí, ¿verdad? Bien irracional, bien absurdo, pero bueno, así es la vida. Yo digo, y eso no se puede poner en duda. O sea, es una irracionalidad evidente que se dio muchas veces, por ejemplo, en las monarquías, que justamente quedaban a manos de bebés o de niños que obviamente eran manipulados. Una situación verdaderamente espantosa. Los niños jamás pudiendo ser niños. Y de alguna manera aquí nos encontramos lo mismo, sin una pizca de crítica. Si acaso lo mencionaron y eso fue de celebrarse, pero no hay mucho más allá de eso. Entonces, pues nada más esas dos cosas y como lo decías, a mí me hubiera llamado la atención que cuando encuentra a Timón y Pumba, esos encuentran sustitutos para la carne, ¿no? En insectos. Pero me hubiera llamado la atención qué pasaba si dijera, no, yo necesito carne. No sé cómo le van a hacer. También, sí. No sé cómo le van a hacer, pero ahí vamos. Bueno. Sí. Y esa escena que dices cuando Simba le dice a Scar, yo te voy a poder dar órdenes, luego se acompaña, y eso siempre lo hace Disney, es que envuelve lo autoritario con una dulzura para que no nos demos cuenta lo fascista que es lo que estamos viendo. Por lo menos jerarquísimo, es decir, que es un orden que, como dices, deberíamos de por lo menos poder cuestionar, porque ahí comienza luego cantando, me parece que se llama I can't to be wait to be king, algo así. O sea, yo no puedo esperar de ser el rey, de convertirme en el rey para ya mandar. O sea, si nos imaginamos esa, digamos, como bien dijiste, es una fábula. Y si nos imaginamos esa escena con dos humanos, uno diría, bueno, pero ¿qué especie de propaganda de Hitler es esta? Pero como está envuelta ahí en la dulzura de Disney, hasta la pongo en mi casa mientras limpio mi casa y la vuelvo a cantar. Y digamos, ese es el peligro. Porque para mí comienza la reflexión crítica cuando en la trama original nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y qué tal si no somos Simba? Porque desde luego se nos invita todo el tiempo que nos identifiquemos como espectador con Simba. Dice, bueno, ser rey, pues no está mal, ¿no? Cualquiera diría, pues hay cosas peores, ¿no? Pero ¿qué pasa, como ya también dijo Balam, si fuéramos los antílopes? Entonces el círculo de la vida ya no nos gustaría tanto, ¿no? Y ese ejercicio tendríamos que hacer, como en la vida real, bueno, ¿y qué tal que no soy Slim? Si no soy de los otros 99%, es decir, los antílopes que tienen que luchar para sobrevivir y que no está tan fácil la vida, pues yo me quedo con los que son mayoría y no con los que son minoría, pero en la película se nos trata de empujar que siempre apoyemos a los que tienen poder. Y yo sí tengo un punto fuerte más que tiene que ver ahora sí con la película de Mufasa y a ver qué te parece esta idea, porque el discurso que pronuncia Mufasa al final, cuando convoca a los animales a unirse en la lucha contra su enemigo de la película que se llama, me parece, Kiros, me parece una versión abreviada de lo que escuchamos muchas veces con la OTAN. Porque no se nos hace, digamos, la complicación en la película. Bueno, ¿qué intereses defienden los animales al momento de unirse con los leones para que gane ese grupo de leones contra otros? Es decir, que Mufasa me parece el líder disfrazado de demócrata, además disfrazado de vegetariano, porque dices, bueno, le estoy pidiendo a los que luego me voy a comer que me defienden ahorita, que además les habla en la película de seguridad y prosperidad, pero que al final envía a la gente a la guerra. Al mismo tiempo, eso en la vida real pasa, al mismo tiempo impulsa exenciones fiscales para los ricos, empobrece a las masas, si eso implica empujar el crecimiento del país o lo que sea, o digamos algún interés abstracto dentro del país en contra de la mayoría de la gente, y tiene el rollo, como el león en la película, que nosotros, por supuesto, somos los buenos. Los leones no se comen a nadie. Como Estados Unidos a veces tiene ese rollo con las invasiones, es que nosotros lo hacemos por el bien, únanse. Aunque luego te oprimo, pero ahorita únete contra el mal. Debe de quedar claro que esto es una mentira. Y de hecho, en la canción que se llama Bye Bye en la película, Kiros, el antagonista, que casi siempre en las películas de Disney hay que simpatizar con los villanos, porque esos por lo menos quieren un cambio en la jerarquía, y luego por eso mueren. Pero él dice, cito, el círculo de la vida es una mentira. De forma simpática dice quiénes casan y quiénes serán casados. Y eso es la verdad sobre el círculo de la vida. Pero a lo que voy entonces es que el discurso de Mufasa en esta película me recuerda a políticos occidentales que siempre invocan al derecho internacional cuando les conviene. El hecho de que los leones son depredadores por naturaleza, porque así son, y por lo tanto se tienen que comer a otros animales, no se
adivina en ningún momento en esta película. De hecho, ni siquiera tienen un diálogo como entre Simba y Mufasa, por lo menos en la primera cinta. En esta ni siquiera se tematiza, sino el círculo de la vida se invoca ahora, sobre todo, contra los demás animales en la película para exigirles que vayan a la guerra contra Quiros, otro grupo, o el líder de otro grupo de leones. Cuando realmente, si nos ponemos a pensar, el interés de los otros animales en la película no era ni uno ni de otro, sino ellos en ambos casos iban a sufrir porque en el círculo de la vida ellos van a ser comidos y no van a mandar. O sea, ahí vemos como esa perversidad y creo que ese, digamos, transcurrir de la historia en la cinta se podría también sintetizar en esa frase siempre cuando hay una guerra, dice, es la guerra de los ricos, pero en la que luchan los pobres. O sea, digamos, siempre hay una guerra, ahí mueren los pobres por los intereses que no son propios y en la película me parece que los intereses de los animales no son tocados, sino Mufasa los utiliza como lo hace para mí en gran parte la OTAN en la vida real para luchar en guerras que son para el interés de los leones, pero que dice ser que es por el interés de todos. Y además, y ya casi acabo, invoca a un interés común de Mufasa, es decir, contra Quiros, y eso también me parece tan característico de incluso un país como México hoy, es decir, que en las democracias capitalistas, aunque no estemos en guerra, se nos habla de que esto es por el bien del país, esto es por el bien de México, esto es por el bien de Alemania, esto es por el bien de Rusia, cuando sabemos realmente que hay políticas siempre que no son para el bien de todos, sino algunas favorecen a unos cuantos, algunos la mayoría, pero digamos que hay un antagonismo de intereses que evita que estemos en una comuna entre que tenemos un interés armónico por el bien de todos. Pero en la película de nueva cuenta se nos presenta eso, de que hay un rey que aboga por el bien de todos y que él sí, cuando gana, nos va a convenir a todos, cuando eso es una mentira, pero me parece que eso también en la vida real está presente en todos lados. Y ya como último, me parece que el mensaje principal de estas cintas es que nos tenemos que integrar en el orden que impera, tenemos que ser humildes, además hacerlo con buena actitud, no exijas nada en el círculo, un cambio, un ascenso, algún cambio mucho menos estructural. Es decir, esto es exactamente la retórica, me parece, de los que nos gobiernan en la vida real hoy en día, sobre todo en las llamadas democracias liberales. No preguntes, como decía Kennedy, ¿qué puede hacer tu país por ti? Sino pregunta qué puedes hacer tú por tu país. En el mejor de los casos, sacrificarte en una pinche guerra por el interés que es todo menos tuyo. Entonces me parece que actualmente en la vida real somos testigos de cómo una élite política y económica condena lo que parece el hedonismo, porque ya ves que se habla mucho de la decadencia, de la sociedad de Occidente, que ya no quiere trabajar, que estos millennials son unos flojos y todo. Digo, la gente se la pasa trabajando y nadie tiene tiempo de nada. En esta cinta ni siquiera hay un espacio como el de Timón y Pumba en la original. Ya ni siquiera se abre ese espacio para luego cerrarlo. No, ya no hay eso. Sino es guerra y orden. O sea, me parece que eso aún peor que en la película original. Y ahora sí, ya lo último es, me parece que la animación hiperreal de esta película, la punta del iceberg de una evolución, es decir, me parece que es la perfección de una estética que ya no quiere permitir ninguna fantasía, sino que quiere convencer con lo supuestamente real para impedir el cambio, la desviación y cualquier cosa, incluso en el imaginario del espectador, que no era mucho, pero era algo, pero ya ni siquiera eso. Es una consecuencia hasta lógica de cómo las estructuras hoy son aún más autoritarias que hace 20 años. Totalmente. Creo que tienes toda la razón. Pues bueno, entonces ¿La recomiendas? Yo creo que no. O sea, nos estamos encontrando aquí frente a una película sinceramente fascista. O sea, es una cosa terrible. Es de las peores de Disney. O sea, hemos criticado mucho de Disney, pero esta sí me parece que ideológicamente es de las más cuestionables. Y si una la embona con la época y el momento en el que sale, híjole, yo la verdad no le veo, la verdad, Sí, mucho... No, es... Mejor vean hasta Wicked. Pero bueno, a menos que tengas algo más. Pues nada, nos estamos viendo entonces la siguiente semana Nos vemos la con siguiente otra semana. película o diálogo. Cuídense mucho.